Bien, en un video anterior habíamos tratado sobre la forma de comprobar, identificar las bobinas y la conexión eléctrica de un motor de lavado de una lavadora de 2 tinas. Igualmente, pues hemos recibido en la sección de comentarios de nuestro canal solicitudes acerca de hacer la misma comprobación pero para un motor de centrifugado de una lavadora de 2 tinas. Vamos a partir de que hay problemas con el centrifugado. El motor no arranca o hace un zumbido, o sencillamente lo arranca pero sin fuerza mientras se calienta y genera un zumbido. Ok, quiero comentar lo siguiente. Esos problemas en el centrifugado pueden darse por varios factores. Uno de ellos puede ser que falle el capacitor, puede ser que falle el cableado de conexión del motor, puede ser que esté dando problemas al sistema de frenos del motor, como podría ser que también haya problemas a nivel interno del motor. Ok, vamos entonces en este video a enfocarnos en la posibilidad de que sea el motor el que esté dando el problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros corroborar o descartar que el problema se esté dando en el motor? Vamos a ver entonces cómo comprobarlo, cómo medir sus bobinados y cómo hacer la conexión para que el motor arranque. De esa manera estaríamos nosotros comprobando si el motor tiene problemas a nivel interno, o bien podríamos también mediante esta prueba descartar si es el motor el que está dando el problema. Entonces vamos a empezar diciendo lo siguiente: los motores de centrifugado de ese tipo de lavadora son motores de inducción de 3 cables. ¿Por qué 3 cables? Bueno, vamos a ver entonces cómo se originan estos 3 cables que salen del motor. Ok, empecemos primero observando lo siguiente. Ven, dentro del motor hay unos rollitos de alambre de cobre. Esas son las bobinas internas del motor que van montadas en este núcleo llamado estator. Ok, son 2 bobinas. Para el caso de los motores de centrifugado hay una bobina de arranque y una bobina de trabajo. Vamos a ver, para facilitar la explicación de esto, a través de las siguientes imágenes. El recuadro que vemos en la imagen representa el cuerpo del motor. Ok, como lo vimos hace un momento, dentro de ese motor hay 2 bobinas, las cuales representamos con estas 2 espirales. Una de estas bobinas se llama bobina de arranque y la otra se llama bobina de trabajo. Aclaro algo: en el motor de centrifugado ambas bobinas son diferentes. En el caso de los motores de lavado de estas lavadoras, ambas bobinas son iguales porque el motor tiene que trabajar girando hacia un lado y hacia el otro con igual fuerza y con igual velocidad. En el caso del motor de centrifugado, que solo trabaja girando hacia un solo lado, entonces las bobinas son diferentes. Y como les decía, hay una de trabajo y una de arranque. La de arranque tiene un calibre de alambre de cobre mucho más fino que el de la bobina de trabajo. La de arranque tiene un poco más de vueltas, más de espiras. Igualmente tiene un valor de resistencia en ohmios mucho mayor que el de la bobina de trabajo. La bobina de arranque se conecta por uno de sus extremos a un conductor que le lleva hacia el exterior del motor. En este caso es un conductor de color marrón. Aclaro que los colores de los cables pueden variar de un motor a otro, pero bueno, para este caso pues lo vamos a mostrar de esta manera, pero les comento que los cables pueden variar de color. Sin embargo, pues el procedimiento para identificar, como vamos a ver posteriormente, es el mismo para los motores de 3 cables de lavadora, motores de inducción. Luego, la bobina de trabajo también se conecta a un cable que le conduce al exterior, en este caso un cable de color gris. Pero además, internamente, ambas bobinas se unen entre sí por sus otros terminales, se unen entre sí para formar un punto de conexión común. Este punto de conexión común viene conectado a un termofusible que le sirve de protección térmica al motor, y ese termofusible conecta a un cable que también va hacia el exterior del motor. En este caso es un cable de color blanco, y de esa manera tenemos 3 cables que salen del motor. Como podemos ver para este ejemplo, un cable de color marrón, bobina de arranque, cable de color gris, bobina de trabajo, y un cable blanco que es el cable de conexión común entre ambos, y por eso el motor tiene 3 cablecitos que salen de su interior. Adicionalmente puede traer un cablecito más que es de color verde, ¿verdad? Ese cable se conecta directamente a la carcasa del motor. Los otros cables no tienen que hacer contacto con la carcasa del motor, porque si hacen contacto, ya sean la bobina o los cables,
eso sería un fallo que lleva a echar a perder el motor. En el caso del cable de tierra, ese sí tiene que ir conectado directamente a la carcasa del motor porque es la protección a tierra. Ok, supongamos que tenemos el motor y no sabemos cuál es el de la bobina de arranque, cuál es el de la bobina de trabajo. Vamos a partir de ese punto, no sabemos cuál es cuál. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a identificar y cómo lo vamos a conectar a su capacitor incluso para hacerlo arrancar. Para la identificación de las bobinas del motor y para su respectiva medición, vamos a necesitar imprescindiblemente de un instrumento de medición, en este caso un multímetro digital, pero podría ser también un multímetro analógico de esos que traen una agujita. Ok, entonces vamos a partir de que no sabemos cuál es la de trabajo, cuál es la de arranque, cuál es el común. Nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera para identificar los terminales de las bobinas. Nuestro multímetro está configurado para medir resistencia en la escala de 200 ohmios. Okay. Vamos a ver, cogemos al azar dos cables, dos de ellos, y medimos entre ellos su resistencia. Como podemos ver, nos está dando 24.5 ohmios. Ok, como podemos ver, nos dio 24 ohmios. Luego medimos los otros dos cables y nos da 36 ohmios. Nos quedaría hacer la medición entre estos dos cables. Vamos a ver qué pasa ahora. Nos da 13 ohmios. Entonces, entre estos dos nos dio 13 ohmios. Entre estos dos cables nos dio 25 ohmios. Pero en estos dos cables nos da 36 ohmios. Aproximadamente esos 36 ohmios son aproximadamente la suma de las otras dos medidas que vimos hace un momento. Pero bueno, partimos de esto. Donde nos dio, en los cables que nos dio la medida más alta, ahí en esos dos cables va a ir conectado nuestro capacitor. Ok, así, de esta manera. Cuando lo vayamos a conectar, lo conectamos en los dos cables donde nos dio la medida más alta. Ok, otra cosa que deducimos de esta medida más alta. Como esa medida alta nos dio en estos dos cables, entonces este cable que queda libre, por lógica, por deducción, es el cable de conexión común del motor. Siempre el cable que queda libre. Al hacer la medida donde obtenemos la mayor lectura, el cable que queda libre es el común. Ok, como ya tenemos el cable de conexión común identificado, entonces a partir de ese cable vamos a medir nosotros la bobina de trabajo y la bobina de arranque. Ok, la bobina de trabajo siempre nos va a dar menor valor que la de arranque. Vamos a ver, aquí nos da 14.5 ohmios, algo así, y con este otro nos da 24 ohmios. Ok, entonces esta sería la de trabajo, que es la de menor valor con respecto al común, y esta de mayor valor con respecto al común es la bobina de arranque. Ok, entonces tenemos bobina de arranque, bobina de trabajo y conexión común. Una prueba más que no podemos omitir para estos casos es la prueba de derivación a tierra. Esta se hace. Nuestro multímetro para ese caso debe estar en el rango de mayor resistencia posible. En este caso lo tenemos en 200 megaohmios. Juntamos los tres cables, ponemos una punta de prueba en los cables y la otra punta de prueba la hacemos contactar firmemente con la carcasa del motor, con cualquier parte de metal del motor. Como podemos ver, nuestro multímetro nos indica que no hay derivación a tierra. Eso significa que ninguna de estas bobinas está haciendo contacto internamente con la carcasa del motor. El número 1 a la izquierda de la pantalla del multímetro nos indica que no hay derivación a tierra. Adicional a eso, podemos hacer también las siguientes comprobaciones. 1. Desgaste de bujes o de rodamiento. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el eje del motor y lo sacudimos hacia los lados para ver si existe alguna holgura perceptible entre el eje y los bujes. En este caso no lo hay. Si nosotros sentimos que hay como un movimientito, como que está flojo el eje, entonces es un problema de los bujes o de los rodamientos, y eso echa a perder prácticamente el funcionamiento del motor porque lo frena. El desgaste de bujes frena al motor. Otra cosa que tenemos que observar es que el color de las bobinas de cobre pues sea color de cobre, ¿verdad? En este caso, si fuera un color a quemado, pues se notaría. Si huele a quemado, igualmente lo percibiríamos, y en esos casos el motor estaría en problemas. Un detalle importante también, eventualmente a estos motores les cae agua o la humedad los afecta. Entonces, si está muy oxidado, ¿verdad? Si está notablemente oxidado por encima, por fuera,
entonces eso es indicio de que el motor se ha mojado y eso le causa daño a los motores. Pero en este caso no existe esa evidencia, por lo tanto pues omitimos o descartamos esa probabilidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar para arrancar, para que arranque? Dijimos que el capacitor va a ir conectado en estos dos terminales que son los de mayor lectura. Bien, acá hemos conectado ya el capacitor a los dos cables que nos dieron mayor lectura en el motor y ha quedado libre el común, ¿verdad? Entonces, para la conexión a la corriente eléctrica vamos a necesitar un cable de pruebas. Como pueden ver, es un cable con un conector de 120 voltios y con espiga de conexión a tierra. Ok, acá el cable, vemos que tiene tres conductores, dos que son fase y neutro y el de conexión a tierra. Entonces primeramente conectamos el de protección a tierra. Bien, aquí tenemos ya la conexión a tierra y nos quedan entonces lo que sería fase neutro de la línea de 120 voltios. Nosotros conectamos uno de esos dos cables, uno de esos dos conductores del cable de alimentación a el común de nuestro motor y le ponemos cinta aislante. Ahora el conductor que nos queda libre en el cable de conexión, nosotros lo vamos a conectar en uno de los terminales del capacitor que obviamente va conectado a una de las bobinas. ¿A cuál? Señores, al de la bobina de trabajo. No cometamos el error de conectarlo al de la bobina de arranque, que ya sabemos que es el de color marrón. Vamos a conectarlo al terminal del capacitor que coincide con la bobina de trabajo. Aquí hemos conectado ya el conductor del cable de alimentación, lo hemos conectado a el terminal del capacitor que coincide con la bobina de trabajo. El de la bobina de arranque queda, fíjense bien, solo él. Ok, vamos a ponerle cinta aislante para protección. Bien, y acá tenemos nuestra conexión ya terminada. Entonces vamos a conectar a un toma de corriente de 120 voltios para ver el arranque de nuestro motor. Entonces sujetamos el motor y lo conectamos a la corriente de 120 voltios para nuestro caso. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestro motor funcionando. Bueno, primero tenemos que dejar el motor por lo menos corriendo así en vacío, sin carga, unos 30 minutos. Y no debe calentarse, ni debe oler a quemado, ni debe presentar problemas de inestabilidad. En este caso, pues ruidos, que se pegue, o sea, que gire con dificultad. ¿Qué deducimos de acá? Primero, que el motor nos ha dado, las bobinas nos ha dado las medidas sin problema. El motor no se calienta, arranca con facilidad. Por lo tanto, nosotros podemos deducir en este caso que si hay problemas con el centrifugado, el problema no está en el motor, sino puede estar en otro componente. Como les decía, puede ser el capacitor, puede ser que el freno esté trabado, puede ser incluso en el cableado que conecta al motor. Podría ser el timer también. Si el timer está dañado, pues no le estaría enviando corriente al motor y por lo tanto el motor no arrancaría. Pero en este caso nosotros hemos hecho la prueba o la demostración de cómo podríamos probar el motor, ya sea para colocarlo en la lavadora o para utilizarlo con otro propósito, pues también a veces sucede. Mis amigos, espero en esta ocasión también haberles aportado las sugerencias que se correspondan con las consultas que nos han llegado a los comentarios del canal. Igualmente, si tienen alguna otra consulta, pues nosotros con mucho gusto estaremos para en algún momento posible corresponderles. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos. Les agradezco por su apoyo. En donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo, reciban nuestro saludo y nuestro agradecimiento por el apoyo que nos brindan, amigos. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.